el paso del tiempo han venido a significar cosas diferentes, dos términos que si atendemos a su significado etimológico significan lo mismo. La etimología latina de la palabra moral proviene del prefijo mos, que significa costumbre, y la etimología griega de la palabra ética proviene del éticos, que significa también costumbre. Entonces, en este sentido etimológico, no existe ningún inconveniente por decir que ética y moral significan lo mismo. La situación, sin embargo, ha cambiado tanto que hoy en día la etimología o un significado etimológico resulta insuficiente. Profundizando entonces, entendemos que la ética es una parte o una rama de la filosofía, por lo que considera concepciones de fondo, principios y valores que orienta a personas, sociedades o individuos. Una persona es ética cuando se orienta o conduce por principios y convicciones. Decimos entonces que es una persona con sentido, con ética. La moral forma parte de la vida o de un actuar en concreto. Trata de la práctica real de las personas que se expresan por costumbres, valores y hábitos normalmente aceptados en un círculo social. Una persona es moral cuando obra conforme a los valores y costumbres establecidos, que también estos eventualmente pueden ser cuestionados por la ética. Una persona puede ser moral porque sigue las costumbres, pero no necesariamente es una persona con ética. En el presente, la ética es la reflexión de todos los actos, antes, durante o después de realizar estos actos. La ética es un tipo de conocimiento de actos humanos que los estudia desde todos los campos y se debe de orientar mediante acciones y metas, valores, carácter, prudencia y decisiones coherentes sin lesionar a nuestros semejantes. La ética se trata sobre la reflexión de los actos para que las personas tengan un sentido de lo que se espera de ellas en determinadas situaciones. Esto significa que la ética se puede llevar o transportar diferentes situaciones y por eso podemos mencionar éticas civiles, éticas laborales. Cuando la ética se empieza a poner en códigos, en ese momento empezamos a hablar de cuestiones morales. La ética es individual y privada y en la actuación de cada persona. En la actualidad, el significado de la palabra moral tiene además el sentido de todo aquello que se hace por costumbre en una sociedad, en una época determinada. Esto significa que lo que es moral en una determinada población puede no serlo en otra y que la moral cambia a través del tiempo, tomando en cuenta la evolución o movimientos sociales. Toda moral tiene implícita un tipo de ética, pero no viceversa. La ética se entiende como aquella disciplina filosófica que se encarga de estudiar a la moral, mientras que la moral se entiende como aquel conjunto de normas y conductas que sirven para regular el comportamiento del ser humano en una sociedad determinada. La ética posee un carácter universal y la moral un carácter más local, pues se centra en comportamientos basados en costumbres de cierto tipo de personas o de cierto tipo de sociedades. Sin embargo, también, no por nacer en una determinada población o cultura, tenemos que consentir o repetir todo lo que moralmente se hace dentro de ella. Las personas siempre podemos reflexionar en torno a lo que sucede en nuestra sociedad y cuestionarla. De esta manera, la moral nos influye, pero no determina nuestros actos. Siempre tendremos la capacidad de ir más allá de lo que se establece dentro de nuestra sociedad. Estaremos analizando qué es la moral, qué es la ética y cómo estas dos palabras con un significado etimológico igual pueden ser tan diferentes. Seguimos trabajando. Gracias.